y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Nosotros somos tus hermanos del Ministerio El Amanecer de la Esperanza. En el nombre de Jesucristo te saludamos y oramos por tu vida y también pedimos al Señor que a través de la palabra que va a ser expuesta a continuación, tu vida sea inspirada, fortalecida, guiada. Sobre todo que el nombre del Señor sea muy glorificado. Reiteramos, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiemos la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica. Leamos en el Salmo 12. La oración de David, siervo de Jehová. Ora David con profunda pasión y dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Este sentir que expresó David en esta oración es el sentir de Dios. Nosotros creemos que las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Señor. Y en los Salmos, pues, Dios inspiró a los salmistas, entre ellos al rey David, que escribió la mayoría de los Salmos. Y este sentir no solamente está expresado en este Salmo, sino en otras partes de las Escrituras. Otros siervos de Dios exclamaron de la misma manera. Los que amamos a Dios, amamos su corazón, amamos su carácter, amamos su causa y su propósito en la tierra. Pues nos preocupa cuando la piedad de Dios se extingue o desaparece de la tierra. El salmista exclama y le dice a Dios: salva, Jehová. En otras palabras, interven, porque los piadosos se acaban. Él dice: porque se acabaron los fieles de la tierra, se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Ahí prevalece la maldad, la lisonja, el engaño, el orgullo, la jactancia y el desafío a Dios. ¿Quién es Señor de nosotros?
Todo aquel que ama a Dios y teme a Dios y quiere que el reino de Dios se establezca, quiere que la piedad sea conservada y guardada en la tierra. Dios se manifiesta y se hace real en las vidas de los hombres a través de la piedad, del temor de Dios, de la integridad, de la santidad, de la justicia, de todo lo que representa al Señor. Quiero leer otros versículos que expresan lo mismo para que vean que no solamente David se expresó así. Por ejemplo, vengan ustedes conmigo a Miqueas capítulo 7. Pongan algo en el Salmo porque voy a regresar al Salmo después. Vengan conmigo a Miqueas, en el capítulo 7 de Miqueas. Miqueas está después de Jonás. Búsquenlo allá, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Y si no, lo van a leer allá proyectado el texto o el pasaje. Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7, vamos a leer los versículos desde el 1 en adelante para que entendamos. Dice versículo 1: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. Y por ahí comienza a hablar de cómo reina el mal en la tierra. Pero miren ustedes, él usa aquí una metáfora. Él compara la extinción o la falta de la piedad o de los justos con el tiempo de la vendimia o de la cosecha. Ustedes saben que rebusco era lo que quedaba después de la cosecha. Una vez ministramos la palabra acerca de rebusco. Dios había ordenado a Moisés que cuando los hacendados, los que tenían cultivos, terminaran la cosecha, dejaran el rebusco. Son esos, Dios dice que no cosechen todo, que dejen algo para los huérfanos, las viudas y los extranjeros, que fue lo que hizo Ruth cuando Booz le permitió entrar a su campo. Entonces, el rebusco es esos frutos que no son cosechados, que quedan en cada una de las plantas que se cosechan. Quedan uno por aquí, 3 por allá. Y él usa esa figura diciendo que él buscó como se busca en la vendimia, buscó a los piadosos. Y dice el versículo 2: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno es recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. O sea, la maldad prevalece en todas sus formas. En cambio, la piedad escasea, falta, se extingue. Y él con pesar se expresa, con la misma lamentación y la misma expresión de David: salva Jehová, interven Señor, porque se acaban los piadosos en la tierra. El profeta Isaías más o menos expresó lo mismo en Isaías capítulo 57, versículo 1. Isaías 57, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice aquí: perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda.
que delante de la aflicción es quitado el justo. En otras palabras, están escaseando los justos, se acaban los justos y a nadie le importa, parafraseando, a nadie le importa que los justos están siendo extinguidos de la tierra. En otras palabras, hay indiferencia. Parece que a nadie le importa que escasean los justos, que faltan los justos, que se acaban los justos, que la piedad te extingue en la tierra, desaparece la piedad en la tierra. Y yo quisiera que ustedes vieran algo para que ustedes puedan evaluar lo que significa cuando se extingue la piedad en la tierra. En este tiempo se dice que hay 11.167 especies de animales que están en peligro de extinción, casi 12.000 actualmente. Hay miles y miles de animales que se han extinguido, que han desaparecido de la tierra. Una especie se considera en peligro de extinción cuando todos los miembros con vida de dicha especie están en peligro de desaparecer. Cuando solamente quedan pocos y cada día quedan menos de esa especie, entonces hay una alarma de aquellos como los biólogos y las personas que están encargados de cuidar a los animales y que saben lo que significa el peligro que es cuando se extingue una especie. Esto se puede deber tanto a la depredación directa sobre la especie como la desaparición de un recurso del cual depende su vida, tanto por la acción del hombre debido a los cambios en su hábitat como producto de desastres naturales o cambios graduales del clima. Hay diferentes causas por las cuales se extinguen las especies en la tierra, pero es alarmante el número de especies que en el presente están extinguiendo, 11.167. Es raro el país donde no se están extinguiendo varias especies. Por ejemplo, hay 10 especies que actualmente se encuentran en peligro de extinción de animales que son muy preciados, muy queridos y muy conocidos. Por ejemplo, los gorilas de la montaña, los osos polares, el tiburón blanco, el rinoceronte blanco, los elefantes, el atún rojo, el tigre amoy, el leopardo de Arabia, el león africano y el oso panda. Son animales realmente mamíferos grandes, muy conocidos y muy apreciados. Y esos son 10, estoy mencionando 10 animales que son muy queridos, muy apreciados, que están en peligro de extinción. Hay causas por las cuales están desapareciendo. Causas biológicas o naturales, desastres de origen natural, causas generadas por la actitud del hombre, por ejemplo, la contaminación del ambiente y de las aguas, el no reciclaje, la sobreexplotación de los recursos naturales, así como la explotación forestal. Así que el hombre es considerado el máximo responsable cuando se habla sobre los animales en peligro de extinción. ¿Cuáles son las consecuencias de esta situación cuando los animales se extinguen? Dentro de las importantes consecuencias de los animales en peligro de extinción se consideran los cambios inminentes dados en el ecosistema en su totalidad, trayendo a colación el desbalance de otras especies, disminuyendo en ello la calidad de la cadena trófica, que va involucrando a todos los tipos de animales que se encuentran en diferentes hábitats. Está probado que cuando una especie se extingue,
otras comienzan a entrar en peligro de extinción, porque toda la naturaleza está relacionada y hay una dependencia entre los seres vivos. Se sabe que una vez que una especie se extingue, todo el ecosistema se va afectando paulatinamente, haciendo que las que queden en el ambiente, dice, se vean afectadas en todos los aspectos. Así que se daña el ecosistema, otras especies comienzan a peligrar y es como el efecto dominó. Las especies van siendo afectadas. Bueno, en resumen, consecuencias, causa de los animales en peligro de extinción. 1, el peligro de diversidad genética. 2, extinción completa de especies. 3, rápida destrucción del ecosistema. El ecosistema también se va dañando, se va afectando. Los hombres, los países han tomado medidas muy drásticas, urgentes, donde hay conciencia, naturalmente, hay lugares donde no importa nada. Lo que hacen es que para conservar esas especies, especialmente cuando quedan pocos de esas especies, lo que hacen es que los someten a cautiverios, los aíslan para que sean guardados, para librarlos del peligro, para que se puedan reproducir, y después que hay un número considerable, entonces lo llevan a su hábitat, a su ambiente, para que sigan. Hay países que están invirtiendo millones y millones de dólares para guardar a esas especies en peligro de extinción. Hay otras cosas que se están haciendo para evitar este peligro. Es muy triste cuando se extingue una especie. Cuando quedan, por ejemplo, un solo, como sucede, leí casos de especie que solamente queda un espécimen de esa especie. Y es algo muy triste. Por ejemplo, hay una historia muy conocida en Ecuador. Aquí tengo la nota de el solitario George o Jorge, el último sobreviviente macho de su especie, de las tortugas gigantes que dan nombre al archipiélago de los Galápagos de Ecuador. Fue encontrado muerto en la isla que vivía desde hace años, en un programa de cría en cautividad que no ha dado fruto. Su desaparición supone la extinción de su especie. Era el último, el solitario George. Se cree que murió a los 100 años. Era una tortuga gigante. El solitario George era oriundo de la isla Pinta. Se hicieron varios intentos para que se reprodujera. Lo trataron de aparear con hembras de otra especie, pero los intentos fracasaron porque los huevos no fueron fértiles. Para los científicos fue una gran pérdida. Pobre solitario George. Se quedó sin especie y desapareció. Los científicos intentan revivir o traer de nuevo a la existencia especies extinguidas. Están tratando de hacer clonación para tratar de volver a traer a la existencia a esas especies. En muchos países se han promulgado leyes muy estrictas y las personas que violan las leyes y matan a sus animales, pues algunos reciben multas. En algunos lugares la pesca está controlada. A veces se ponen altas multas a las personas que matan a uno de esos animales. Muchas cosas se hacen y los hombres que son conscientes, porque hay personas que no les importa nada. Ahora mismo ustedes saben lo que está sucediendo en la tierra.
con el clima, la descongelación de los polos, de la tierra, y para muchos presidentes eso no importa. Ellos se van a morir mañana y no importa el problema que van a dejar a los hijos, a los nietos, no hay conciencia. Pero el que ama a Dios y ama su creación, pues va a estar preocupado y va a hacer lo posible, si puede hacer algo, para que eso no suceda. Nosotros sabemos, y eso está probado, que Dios hizo todo en la naturaleza, lo hizo dependiente. Toda la naturaleza está interrelacionada y hay una dependencia. Nosotros tenemos una relación con la luna, con las estrellas, con el sol, porque son parte de nuestro sistema solar aquí en la Tierra. Todo está relacionado. No hay nada que no esté relacionado en la tierra. Así como prediqué una vez acerca del Dios uno, que Dios se tomó a sí mismo para crear todas las cosas, y de la misma manera todas las cosas dependen las unas de las otras. Así lo hizo el Señor. Lo que quiero comunicar a ustedes es que ustedes puedan mirar cómo nosotros dependemos de los demás seres, porque así lo hizo el Señor. Yo digo bromeando que nosotros odiamos las cucarachas, nos asquean, las pisamos, a veces se manifiesta nuestra ira y las pisamos, y cuando pisamos una cucaracha, un ratón, lo hacemos como con ira, con enojo, porque le tenemos asco. Sin embargo, no sabemos cuánto dependemos nosotros de las cucarachas. Oren a Dios que no se extingan de la tierra, porque no sabemos cuánto dependemos de ellas. Igualmente de los ratones. De hecho, hoy hay una noticia que ratones fueron llevados al espacio para hacer experimentos. Ya están viajando los ratones. Ojalá que puedan sobrevivir por allá, porque aquí lo ven como plagas. Amados, es preocupante, muy triste cuando una especie desaparece. Hay miles y miles de especies que han desaparecido. Ya ustedes saben que el resto de las especies peligran, el hombre puede ser que peligre, el ecosistema se daña, todo se desajusta en la naturaleza y suena una alarma. El hombre se está autodestruyendo. La Biblia dice: yo destruiré a los que destruyen la tierra, es el Apocalipsis. Muy bien, yo quise usar esto como una ilustración para que ustedes vean, si los hombres que son inconscientes, la mayoría que no temen a Dios, están preocupados por los animales, por las especies animales, ¿cuánto más nosotros debiéramos estar preocupados por la extinción de los piadosos de la tierra? Por ejemplo, quiero que ustedes vengan conmigo a ver un texto de la Biblia y vean una expresión de Dios en el libro del Génesis. Génesis capítulo 7. En el capítulo 6, vamos a leer el 6 para que entendamos. El 6:5 en adelante. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová la maldad de los hombres, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos ¿de qué? De Jehová. Y mire lo que dice el 7:1, atención. En el 7:1. Y dijo luego Jehová a Noé:
entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Wow. Escuchen, amados. En 10 generaciones, desde Set, que sustituyó a Abel, hasta Noé, en esas 10 generaciones que vivieron los justos, en esas 10 generaciones, llegó el momento en tiempo de Noé que ya cuando murió el papá de Noé, con él se extinguieron los piadosos de la tierra. Y solamente quedó uno. El solitario Noé. No es solitario George, sino es solitario Noé. Porque él tenía 2 hijos y sus esposas, pero en aquellos días los hijos obedecían a los padres. Así que vamos a decir que solamente había un justo en aquel tiempo. Un solo justo quedaba. ¿Y qué hizo Dios? Dios dijo, para yo poder guardar a este justo y que la piedad no se extinga de la tierra, voy a tener que raer de la tierra a todos los hombres. Esa fue la medida de Dios. Raer de la tierra a todos los hombres para que la maldad prevaleciente que había llegado al colmo, al límite, no fuera causa para destruir o extinguir totalmente a los piadosos de la tierra, porque ya solamente quedaba uno en la tierra, uno solo quedaba. Así que, escuchen, yo entiendo que no solamente por el castigo a aquella perversa generación Dios trajo el diluvio, sino que lo hizo como un recurso, un medio para salvar la justicia en la tierra, para guardar y preservar la piedad que estaba en peligro de extinción. Y quedaba uno. Y fíjense, Dios hizo lo mismo que hacen los hombres hoy para guardar una especie. La someten a cautividad, la aíslan. Y así hizo Dios con Noé. Lo aisló. Hizo un arca. Y le dijo, entra tú y tu familia en el arca. Y entraron los 8 justos en la tierra. Allá. Pero yo, para mí, como dice, solamente a ti. Naturalmente él era la cabeza y él se refería, él representaba a su familia. Pero era un hombre. Quedaba un hombre en la tierra. Y Dios dice, yo tengo que destruir toda la maldad, toda la plaga que está alrededor para yo poder guardar ese justo. Tanto vale un justo que Dios destruye toda una generación como un medio para salvar a ese justo. Porque Dios sabe que la esperanza de la tierra es la justicia de su reino, la piedad de Dios. Y Dios aísla a Noé y lo mete en el arca mientras él destruye la tierra y destruye a todos los malos. Y yo quiero que ustedes desde aquí vean el aprecio de Dios por los justos, para que podamos entender cómo Dios habló a través de David y expresó, porque esa oración no era de David. Nosotros podemos ver que todo a nuestro alrededor se pudre, se daña, se descompone, que el hombre va de mal en peor, que cada día el mal prevalece en todas sus formas, que espíritus de demonios están saliendo de las guaridas del infierno, que la maldad es tanta en la tierra que es insoportable. Y la palabra de Dios nos manda a que no nos adaptemos a esta perversa generación, que no nos adaptemos al mundo. Oramos que Dios nos dé su corazón, pero no
manifestamos el sentir del corazón de Dios mientras haya en nosotros indiferencia. Si los hombres están preocupados porque especies animales, algunas insignificantes aparentemente, se están extinguiendo, insectos, aves, batracios, reptiles pequeños, a veces animales que ni conocemos, no son muy conocidos. Hay muchos países que hay especies que son totalmente desconocidas. Sin embargo, están con esmero gastando millones de dólares y haciendo grandes esfuerzos para guardar a esas especies. Porque es muy triste ver una especie creada por Dios. Óiganlo bien, una especie creada por Dios que desaparezca de la tierra y que nunca más vuelva a existir en la tierra. Es una gran pérdida, porque si Dios creó esa especie, entonces es importante para Dios. Y si es importante para Dios, debe ser importante para nosotros. Pero ¿cuánto más valéis vosotros que un ave? Dijo Jesús. ¿Cuánto más vale la piedad en la tierra? El hombre sin piedad no vale nada. Es la piedad la que le da valía al hombre. Porque cuando el hombre pierde la piedad, aún el mismo Creador le pesa en su corazón. Así, el mismo pesar que sintió Dios por el aumento de la maldad debe ser la misma pasión, el mismo amor que debemos sentir cuando se extinguen los justos. Pero yo no veo eso en la iglesia. Yo no veo esa preocupación, todo lo contrario. Vemos las noticias, vemos todo lo que está sucediendo. Vemos cómo se deteriora el hogar, la familia, cómo se derriban los pilares de los fundamentos de Dios y no nos importa nada. Y después que yo predique, todo va a quedar igual. Como es Salomón, lo de ayer es lo mismo de hoy. Porque tiene que haber un cambio de corazón. El que es de Dios, la palabra de Dios oye, y el que es de Dios le preocupa lo que a Dios le preocupa. Y en este mundo es guardado simplemente porque existen los piadosos. Yo pregunto, tengo pregunta. ¿Qué hizo Dios para preservar al justo y la justicia cuando ambos se extinguían de la tierra? Ya lo dije. Destruyó la maldad para que la maldad, que era causa de la extinción de la justicia, no fuera un peligro, no constituyera un peligro. Aisló, sometió a cautividad a Noé y a su familia para poder guardarlo de aquella perversa generación. Los hombres encierran las especies para lograr su preservación y facilitar su reproducción. También promulgan leyes para prohibir matar a tales especies. ¿Qué se pierde cuando se extingue una especie? Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios lo sabe. La razón por la cual los hombres cuidan las especies es porque saben que daña el ecosistema y va deteriorando todo, y al final puede poner en peligro aún la misma vida del hombre sobre la tierra. Es prácticamente un interés. Pero hay quienes en realidad aman de corazón a los animales. Es posible que los que no temen a Dios amen más a la naturaleza que nosotros mismos. Pero hay algo que es más que la naturaleza. Y es la imagen y el carácter de Dios en la vida de los hombres. Pregunto, porque estas preguntas me las dio el Señor cuando estaba leyendo el Génesis y me hizo leer este texto. Este texto fue que me llevó a este mensaje. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y ahí me di cuenta que Noé era una especie en peligro de extinción. Lo que hice de los animales es una ilustración para que ustedes puedan, por lo conocido, entender lo desconocido.
Y el Señor me hizo preguntar, estas son preguntas que Dios me hizo hacerme. ¿Por qué pagar un precio tan elevado para preservarla, o sea, las especies? Noé era el único ejemplar de su especie que sobrevivía en su generación. El único. Hay un dicho bien dominicano que dice que buenos quedamos pocos y desacreditados. Pues los justos se extinguen de la tierra. Y como dice el salmista, Isaías, a nadie le importa. Nadie valora la piedad. A nadie le interesa la piedad. La piedad es ridícula. La fe ha sido descartada y rechazada. Es el hazme reír, es lo ridículo, pero la Biblia dice que la fe ha vencido al mundo. Amén. La justicia y los justos se extinguieron en la tierra y solo quedaba uno. Una pregunta para meditar. ¿Qué sintió Noé al saber que solo él era justo en aquella generación? Si usted hubiera sido Noé, ¿cómo se hubiera sentido usted? El único que queda. ¿Cómo se hubiera sentido usted? Sabiendo que no había muchos que pensaban como usted. Yo le pido a Dios que me haga comunicar, transmitir un problema serio, que hace miles de años está ocurriendo, pero que hoy es más notable que nunca. Y oro a Dios que los hijos de Dios, los piadosos, los fieles, los que valoran, los que estiman la justicia del reino de Dios y la imagen de Dios, despierten a una realidad y por lo menos sientan preocupación, aunque impotentes, no pueden hacer nada. Pero por lo menos no somos indiferentes. Pues como decían los comunistas cuando protestaban, la indiferencia es una vergüenza. Hay que valorar la piedad para extrañarla cuando se extingue. Cuando usted ve las noticias, usted se pone a ver una película, cualquiera que sea, aún con el argumento más sano, y usted dice, ¿qué está pasando en el mundo con los valores? Los diálogos entre los niños, lo que hablan, todo es en contra de Dios. Meten a Dios y lo blasfeman, hasta con malas palabras lo dicen. Y yo digo, ¿qué le pasa? Es una rebelión abierta contra Dios, amados. Se burlan de los que creen en Dios. Desafían a Dios. ¿Qué sintió Noé sabiendo que era el único que quedaba? ¿Qué carácter se necesita para no ceder al mal y prevalecer practicando y viviendo la justicia? El mayor problema de la maldad es la maldad es como la enfermedad, es contagiosa. Tristemente la salud no se pega, como decimos. Qué hermoso fuera si la salud fuera contagiosa también. Que usted cuando esté muy enfermo abrace a un saludable. Ay, pégame, lléname de su salud. No es así. No te puede toser al lado de una persona que tenga una enfermedad contagiosa. Hay que meterlo en cuarentena, aislar a esa persona. Es un peligro. Es un peligro. ¿Qué hacemos si todos los hombres están contagiados y contagian? Si metemos en cautiverio, por eso Dios extinguió y acabó con los malos para poder guardar a los buenos. Dios le dice a la iglesia, tú eres la sal de la tierra, tú eres el medio para preservar y guardar.
No te dejes contaminar, porque la sal no contamina ni se deja contaminar, preserva y guarda. Pero está sucediendo el efecto contrario. La descomposición nos está descomponiendo. Pero parece que ya no causa ningún efecto en nosotros. Nos hemos aclimatado. Pareciera que es normal. ¿Cuál debe ser el grado de convicción para resistir la presión del ambiente y decidir continuar siendo diferente? Voy a repetir esas dos preguntas. ¿Qué carácter se necesita para no ceder al mal y permanecer practicando y viviendo la justicia? ¿Qué carácter? Oren a Dios para que nos dé eso, porque eso se está extinguiendo. No sabemos quiénes somos ni lo que hemos recibido. Caminamos sin identidad. Cargamos un tesoro y el tesoro está en peligro. Y no solamente es valioso el tesoro, sino que tenemos el antídoto contra el mal y somos la esperanza de este mundo. Sin embargo, nos estamos dejando arrastrar y contaminar. Y cada día hay menos que temen a Dios, menos que buscan a Dios. Estaba diciendo, creo que a Marcos, de cómo está descendiendo la asistencia a las iglesias en Estados Unidos. Ya en Europa ni se diga. Los templos los venden. O sea, el cristianismo está desapareciendo de Occidente. Y Estados Unidos, que es una vanguardia, aquí todavía hay 80,000 personas que van, por lo menos asisten a la iglesia. No tienen compromiso con Dios, pero van a la iglesia. Es una tradición. Pero cada día hay menos. Se están multiplicando los ateos. Los cristianos son menos cada día. Yo te digo, si no puedes hacer nada para que los demás sean librados, por lo menos cuídate tú, porque cuidándote tú cuidas la piedad. Y así tú lo glorificas a Dios y conservas su propósito en la tierra. ¿Qué carácter se necesita, amados? Me pregunto, ¿qué carácter se necesita? Para no ceder al mal. Hay que estar muy convencido. Perder la vergüenza, porque nos quieren avergonzar. Entender lo que tenemos y estimarlo y valorarlo para plantarnos y decir, no cambio lo que tengo por todas las riquezas del mundo. Si se puede llamar riqueza lo que hay en el mundo. ¿Cuál debe ser el grado de convicción para resistir la presión del ambiente y decidir continuar siendo diferente? ¿Qué convicción hay que tener? Otra pregunta que Dios me dio en el contexto de Noé.
cuán difícil es seguir siendo justo cuando todos han decidido abandonar la justicia. Cuán difícil es continuar siendo justo cuando los demás abandonan la justicia. Hoy es una moda que personas famosas en la iglesia, cantantes, predicadores, están negando la fe. Lo que el apóstol Pablo dice, muchos apostatarán de la fe y creerán a doctrinas de demonios. Es una profecía de los últimos días. Está pasando. Y cuando suceden esas cosas, esos fans que siguen a los músicos y a los cantores y que se dejan seducir por el don y por el talento, son arrastrados. Hay poca convicción. Es tan normal en las iglesias. Se levanta un loco con la cabeza caliente y hace una rebelión y dice un disparate. Y gente que tiene 50 años conociendo la verdad se van siguiendo a este loco. Ni saben lo que están diciendo. A veces porque es mi familia, a veces porque es mi amigo, a veces porque las palabras son espíritu y lo he escuchado a esa persona murmurar, criticar y hacer tantas cosas contra lo establecido, sabiendo que está en contra del orden, de la autoridad, de lo que es de Dios, o con una doctrina falsa, y seguimos a esa persona. Y yo me maravillo de personas en los años que tengo, en el pasado, viendo tantas cosas, no solamente acá, sino yo soy pastor de pastores y consejero de pastores que tienen iglesias, se me cuentan y yo veo, es increíble, digo yo, es lo mismo donde quiera. No pensamos por nosotros mismos, somos reflectores de los pensamientos de otras personas. Es muy común eso. Hay un profesor que quiso demostrar cómo es el ser humano. Y puso a 10 estudiantes así, en línea. Y le dijo algo al primero. Y le dijo, repítele al segundo esto. Y ese le dijo a ese, y ese le dijo al otro, ese le dijo al otro. Cuando llegó al último, le preguntó a todos qué me han dicho. Todos dijeron algo diferente. En el libro de los Hechos, alguien comenzó a vocear a favor de Diana, viva Diana de los Efesios. Y en poco rato todo el pueblo estaba alborotado defendiendo a Diana. Duraron 2 horas voceando. Viva Diana de los Efesios, viva Diana de los Efesios. Dice que no sabían por qué se habían reunido. Dice la Biblia así. Habían voceado por 2 horas. Y dice que no sabían por qué se habían reunido. ¿Cuántas soluciones? Pastor, hay que instruir. Pastor, hay que enseñar. Pastor, hay que enfatizar. Pastor, ¿cuántas soluciones se dan? Amados, la única solución es amar a Dios, temer a Dios, someterse a Dios. Amén. 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 ¿Qué hacemos cuando una persona que respetamos y admiramos cae o cambia de fe? El apóstol Pablo decía, si yo me levanto mañana y les predico otro evangelio diferente al que ya yo le he predicado, llámeme maldito, llámeme anatema y apártense de mí, pero este es el verdadero evangelio. Amén. Mi fe es mía. Mi fe es lo que Dios me dio. Retén lo que tienes. Que nadie te arrebate tu corona. Que nadie te arrebate tu tesoro. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no tiene que llegar.
Me duele que una persona que amé y respeté dejó la fe, pero yo no tengo que hacer lo mismo. Yo sé en quién yo he creído. Y mi relación con Dios es única y es personal. Así que si mi mejor amigo, mi mejor compañero, el que tiene 50 años caminando conmigo, se extravía, se revela, ya sea que deja la fe, se vaya al mundo o se levante contra Dios, le digo, te levantaste contra Dios, yo me levanto contra ti. Porque mi compromiso con Dios prima por encima de todo compromiso humano. Tiene que haber carácter, tiene que haber convicción, tiene que haber claridad, tenemos que tener claridad en cuanto a nuestra identidad, qué tenemos, quiénes somos. Dígale al ateo, el problema no es que tú no crees en Dios, el problema es que Dios no cree en ti. Dígale al ateo, ¿tú crees que porque tú no crees en Dios, Dios va a dejar de existir porque tú no creas en Él? Te vas al infierno y Dios sigue en el trono. Te vas al infierno, pero Jehová está en su santo templo. Está en su trono. Y el trono de Dios no tiene ruedas, es eternamente estable. Y su reino no tendrá fin. Amén. Cuán difícil es seguir siendo justo cuando todos han decidido abandonar la justicia. Otra pregunta que Dios me dio: ¿cómo vivir en el lodo y no enlodarse? Hay que tener un traje especial, impermeable, que se llama la justicia de Cristo. ¿Han visto esos trajes? Yo recuerdo cuando en la iglesia donde estábamos, bautisterio, había que sumergirse en el bautisterio. El pastor se tenía que mojar como Juan el Bautista. Este tiene la bendición que no nos mojamos. Pero nosotros nos poníamos un traje que usaban los bomberos y nos metíamos a bautizar y salíamos sequecitos. Así pasa con nosotros. Dice, vestidos del Señor Jesucristo. Cuando usted está vestido de Cristo, está en el lodo, usted así, y te hace todo lodo, pero el lodo le resbala, usted se le va. ¿Cómo vivir en el lodo sin enlodarse? Eso es una pregunta coherente, que tiene sentido, no es retórica en este tiempo. Otra pregunta: ¿cómo soportar ver el deterioro y la decadencia moral, la iniquidad, la depravación, la injusticia y la violencia sin límites en este mundo y no reaccionar? ¿Cómo? Otra pregunta: ¿qué sintió un hombre como Noé, con un alma sensible y justa, al exponer sus ojos diariamente a tal grado de maldad? ¿Qué sintió Noé? ¿Qué tú sientes? ¿Qué yo siento? Sabiendo que cada día los justos somos menos, la piedad te extingue. Noé fue testigo de cómo la imagen de Dios en el hombre se eclipsaba y se borraba y se desfiguraba hasta convertirse de la belleza original a la monstruosidad que produce el pecado y la rebelión contra el gobierno de Dios. Cuando no sabemos lo que somos y no sabemos o ignoramos
ignoramos lo que se pierde cuando no vivimos lo que somos. Es triste cuando no sabemos lo que somos, vemos perder lo que somos y no nos importa justamente por eso, porque no sabemos quiénes somos, no sabemos lo que Dios ha depositado en nosotros, no sabemos cómo representamos a Dios. ¿Recuerdan ustedes la experiencia que vivió Elías cuando estaba deprimido y Dios se le apareció? ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías, en una depresión, que se deseaba la muerte, decía: yo no soy mejor que mis padres, mejor es la muerte que la vida. Y Dios le dice: ¿qué te sucede, Elías? Dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel te han dejado a ti, se han ido en pos de los Baales y han matado a todos tus profetas. Estaba mintiendo. Y el único que queda es el solitario George. La vieja tortuga quedaba en su generación. Él no estaba mintiendo. Habían matado a todos los profetas. Solamente él quedaba. Él solamente quedaba. Israel se había ido en pos de Baal. El rey estaba prostituido y manipulado por una perversa pagana. El culto del verdadero Dios se había extinguido y se adoraba a un Dios falso, cananeo. Y aunque Dios le dio una palabra de ánimo y lo retó y le dijo y le quiso decir: tú te sientes así y yo no voy a negar la realidad, pero tú tienes que saber que tú le sirves a un Dios que no puede ser vencido de lo malo, y yo voy a intervenir, te aseguro que voy a intervenir, y yo voy a hacer que queden 7,000 que no doblen rodillas a Baal. Amén. Primera de Reyes 19, en el versículo 18 dice, póngalo ahí ese versículo. Primera de Reyes 19, 18. Miren lo que Dios le dice a Elías: yo haré que queden en Israel 7,000. Yo haré que queden. Escuchen, amados, si no existían, Dios dijo: yo los voy a crear. Y si existían de verdad, yo los voy a conservar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esa es mi esperanza. Yo seré guardado sin caída hasta el día de Jesucristo. Y el Dios que guardó al justo Noé y al justo Elías me va a guardar a mí y a ti de esta perversa generación. Yo haré significa yo voy a intervenir. Yo soy el Dios de la piedad. Yo soy el Dios de la justicia. Yo soy el Dios que defiende mi imagen. Y el que ha derramado esa imagen en ustedes y les ha dado el conocimiento del verdadero Dios, va a guardar lo que es suyo. Porque si por el aliento perdido de Adán mandó a su hijo a devolverle al hombre lo que se había perdido, ¿cuánto no va Dios a guardar a los justos del mal en esta perversa generación? Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Yo los voy a guardar. Y si no existen, yo los voy a levantar. No se dormirá el que guarda a los justos.
Jehová será sombra a su mano derecha y a su mano izquierda. Y el mal no lo fatigará de día, ni la iniquidad de noche, porque Jehová los guardará de todo mal. Estoy parafraseando para que entiendan. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Yo haré que queden. El verbo hebreo quedar significa, se traduce remanente, reservar, lo que sobra, lo que resta, es residuo. Quiere decir lo que sobrevive. Yo voy a hacer que sobrevivan. Ese verbo, yo voy a guardar un residuo. Yo voy a cuidar lo que queda. Yo voy a tener un remanente. Yo voy a guardar sobrevivientes. Dios es el Dios de los sobrevivientes. Denle otro aplauso, que Él se lo merece. Aleluya. Amén, amén, amén y amén. Miren otro ejemplo. Segunda de Pedro 2, 4 al 9. Vamos a leer Segunda de Pedro 2, 4 al 9. Comencemos con el 4 y vamos leyendo. Vamos a leer allá en la pantalla para que sea más fácil. Dice, porque si Dios, atención, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Siguen. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noten la palabra ahí. Escuchen, no, dame el anterior, el texto anterior. Dice que Dios guardó a Noé. Dios guardó a Noé. ¿Saben ustedes? Esta palabra en griego es la palabra fulazo. El verbo guardar es fulazo, que significa guardar mediante un aislamiento. Literalmente significa guardar mediante un aislamiento. Dios y guardó y lo aisló. ¿Qué es lo que hacen los hombres ahora con los animales? Los someten a cautividad, los guardan. Amén. Y la palabra significa, escuchen, vigilar, estar en guardia. Dios no solamente nos guarda, sino que Él está en guardia. Los ojos de Jehová están hacia los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. Él nos guarda vigilándonos, cuidándonos, custodiándonos. Esa palabra se traduce guardar mediante aislamiento, vigilar, estar en guardia, preservar, custodiar, guardar. Esa palabra está relacionada con un verbo tereo, de teros, que significa, dice, guardar de pérdida para que eso no sea dañado. Evitar, dice, poner o mantener el ojo sobre. Los ojos de Dios están hacia los justos. Es mantener los ojos hacia lo que se está guardando para cuidar a eso del mal. O sea, Dios está vigilando constantemente, vigilando. ¿Saben ustedes? Y voy a confesar algo público que nunca lo he hecho. Yo sufro de paranoia. ¿Saben lo que es paranoia? Temor de que lo están persiguiendo. Yo sufro de eso. ¿Saben a qué yo temo? A lo que dice el Salmo, que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y ahí van a chismear. Yo temo, me están persiguiendo. El bien y la misericordia me seguirán
todos los días de mi vida. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Nos están persiguiendo. Los ojos de Jehová están hacia los justos, guardándonos del mal. Amén. 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 Quedarán justos en la tierra en el día final. Pues claro, yo haré que queden, dice Dios. Yo los guardaré. Vamos a seguir leyendo el texto. Ahora el 6. Si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, escuchen, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Acuérdense que Sodoma solamente quedaba Lot. Porque a nosotros pensamos que el pobre Lot nunca cambió. Cuando hablamos de Lot pensamos que Lot era un vivo, oportunista, carnal. Pero según Pedro lo vindica y dice que lo llama justo, y un hombre que estaba preocupado por lo que estaba pasando en Sodoma, se afligía el corazón. Hubo un cambio en él. ¿O no? Tenía derecho a cambiar. Pero aquí hay una palabra. En Sodoma y Gomorra, los ángeles descendieron, escuchen, los ángeles descendieron no a destruir a Sodoma y a Gomorra. Descendieron a ver si la maldad había llegado a su colmo. Y cuando ellos homosexualmente querían vivir con los ángeles, la última gotita cayó y colmó la copa. Por eso los ángeles tenían urgencia. Sal de aquí, sal de aquí. Y hay un verbo que dice ahí, que Dios libró. La anterior, por favor. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Libró. Y ahí dice que guardó. Ahí ahora usa el verbo libró. Este verbo librar en griego significa, escuchen, precipitar o sacar mediante una corriente de agua. Precipitar y sacar mediante una corriente del agua. Precipitar, apresurarse, como cuando viene una inundación. Ahí, y se lleva todo. Así hizo el ángel con Noé. Te voy a sacar de aquí. Te voy a sacar de aquí. Y vino como una inundación y lo sacó. Escuchen, amados. Pensemos en lo que la Biblia enseña acerca de los últimos días. ¿Cuáles son las causas contemporáneas que están poniendo a los justos en peligro de extinción? Jesús lo dijo en su sermón escatológico hablando de los últimos días. Por ejemplo, él dice en Mateo 24, los versículos 4 y 5, dice, mirad que nadie os engañe. Mateo 24, 4 y 5, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Diga engaño. Engaño. El engaño siempre ha sido un instrumento de Satanás para acabar con los justos y robar la justicia a los justos o la piedad a los justos, a los fieles. El engaño, siempre el diablo ha usado el engaño y lo está usando hoy como nunca el engaño. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Miren lo que dice el versículo 9, 24:9, Mateo 24:9. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todos
de todas las gentes por causa de mi nombre. Martirio. En muchos países están matando a los cristianos. En la antigüedad millones de cristianos fueron sacrificados. El diablo ha querido siempre, ya cuando no puede. ¿Saben ustedes por qué en esos países matan a los cristianos y aquí no los matan? ¿Saben por qué? Hay una diferencia. ¿Saben ustedes por qué allá los matan? Porque no pueden matar su fe. Porque son tan firmes que mueren por su fe. Aquí no matan a nadie porque aquí nadie tiene fe. Aquí todos nos hemos aclimatado a este siglo. Entonces, ¿para qué diablos nos va a matar? Si nuestra fe ya está muerta. Allá mueren por la fe. Y dice el diablo, no puedo con esto. Los odia y los mata. Aquí en Occidente se dan los para que esta gente son fáciles. Estos están aclimatados. Estos un día amanecen orando y el otro día maldiciendo. Un día amanecen en la iglesia hablando en lengua y saltando y brincando. Y al otro día están engañando y haciendo cosas raras. Son raros esta gente. No ve, dice, ¿para qué voy yo a matarlos a estos? Que sigan viviendo. Estos me ayudan a mí a multiplicar la maldad en la tierra. Y estos son los que hacen que la gente no crea en nadie porque los ve hipócritas. Dicen una cosa y ven otra. Esa es la diferencia con los cristianos de la India, de China, esos lugares. Que el diablo no importa lo que haga. Ellos siguen de la misma manera, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice, los mata porque los odia. Pero aquí no nos tiene que matar, porque nos está matando la fe. Versículo 10, 24 días de Mateo. Dice, muchos tropezarán entonces. Está hablando de estos días. Jesús está hablando de estos días. Y se entregarán los unos a los otros y unos a los otros se aborrecerán. Eso es muy común en las iglesias. Aborrecerse los unos a los otros. Están los bautistas hablando de los pentecostales calumniando, los metodistas, y ese es mi pelea desde el diablo. Este es el único ejército que pelean los unos con los otros. Yo no tengo que pelear contra ellos, ellos se matan entre ellos. Ellos se insultan, ellos viven peleando por la fe, compiten por la gente, pelean por las ovejas, pelean por los edificios. Es común. Iglesias que se dividen constantemente. Las iglesias crecen más por división que por multiplicación. Usted ve todos esos venturrillitos por ahí, iglesias pequeñas, a veces con 7 miembros. Es una rebelión. Salieron de una iglesia, hicieron una revolución y se llevaron 10. Y los tontos siguen detrás. Pues se levanta gente sin argumentos, sin nada, sin prueba y sin nada, calumnian, hacen. Porque todo el que quiere un liderazgo se levanta contra los líderes y los calumnia y dice cosas tonterías y los tontos lo siguen. Dice un montón de ventorrillos por ahí. Y usan el nombre de Dios. Peleando y dividiendo el cuerpo. Lastimando y lacerando el cuerpo de Cristo. No saben lo que le espera. Yo salí de una denominación, amados, y me propuse que nadie me siguiera. Aunque no lo pude evitar. Dios sabe que está en el cielo, que me lo propuse. Yo tuve 2 iglesias y mandaron un pastor que comenzó a murmurarme y ese pastor me ayudó a que la gente saliera. Porque me querían tanto que un pastor duraba 4 años hacia mí y yo fui el único que duré 7 en una iglesia porque me pidieron otra vez. Entonces pusieron otro pastor, ese me conocía. Mandaron uno que me conocía, que fui yo el que hice que viniera a Estados Unidos. Me lo mandaron a ver si se camara. Entonces se puso entonces a hacerme guerra. Y yo callado, y la gente entonces me siguió porque me hizo guerra. Me hizo víctima. Entonces el pastor de la otra iglesia que yo pastoreaba era un jovencito que era la primera iglesia. Y él vino como el tercer capitán que vino con Elías. Que ya Elías le había matado los 50 primeros, los 50 segundos. Y él vino, ay mire,
siervo de Dios, yo soy el capitancito que me mandó el rey, yo vengo a cumplir con mi deber, que no retenga su fuego. Exxon se llamaba el pastor joven. Y vino donde mí, me dice, ya me conocía, no había relación, pero sabía el pastor Radamés. Pastor, mire, perdóneme, yo soy nuevo, me mandaron a sustituirlo a usted y yo pues no quiero problemas, yo quiero simplemente pues, hacer mi trabajo. Y yo le dije, hijo, tú quieres que no se te vaya una sola persona, una sola, no se te vaya, si tú sigues mi consejo. Ignórame. No te ponga a hablar de mí en el púlpito, porque esa gente me quiere. Esa gente me despidieron con una boda. Una boda significa que nos secuestraron a mi esposa y a mí me vistieron de novio y a ella de novia y a mi hijo hicieron una boda. Así me despidió esa iglesia. No te ponga a hablar de mí, va a haber problemas. Ignórame, no hable ni bien ni mal de mí. Como que yo no existo, dile a los hermanos, yo vine aquí a cuidarlos, soy vuestro pastor ahora y sigue por ahí. No se le fue ni uno. Yo le dije, ¿cómo? No me siga ninguno. Yo no quería que viniera nadie. Yo no quiero nunca ser culpado de que yo dividí el cuerpo de Cristo. Yo tengo conciencia de eso. Yo no peleo, amados. Yo no peleo. Dios pelea. Yo no. Al malo lo mata la maldad. Amén. A que era mi líder, lo encontré 3 años después y fui a pedirle perdón por mi decisión de salir. No porque había hecho nada malo, sino porque dije, perdóname que mi decisión te metió en un problema a ti. Porque todo el pueblo se volcó contra los líderes, porque ellos pensaban que fue que ellos me hicieron daño y que yo me fui. Fue que Dios me dijo que me fuera porque no querían que yo viviera en el Espíritu y me fui. Y yo vi al líder en un lugar y le dije, mira, perdón, Humberto murió después. Le dije, Humberto, perdóname, yo sé que mi decisión te metió en problema a ti como líder. Y me dijo, Radamés, no hablemos de eso. Y yo dije, por esto queremos hablar, porque tú debes estar herido. Y dice, no. La razón por la cual no quiero que hablemos de eso es porque tú pudiste hacernos mucho daño. Y todo lo que recordamos de Juan Radamés Fernández es de un cristiano. Vive Jehová, que me lo dijo así mismo como se lo estoy diciendo. No estoy exagerando. Porque pude llevarme medio pueblo en esta ciudad. Porque todos estos líderes habían pasado por un instituto que yo formé y me apreciaban y le hicieron la guerra a ellos porque pensaban que ellos me ofrecieron de todo para que yo me quedara. Pero ellos pensaban que me estaban haciendo daño. Amados, cuando uno obra bien, Dios los respalda. Todos los pastores que salieron de allí no existen ya. El único que existe con el ministerio que tenemos somos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no hicimos daño al cuerpo de Cristo. Yo recuerdo que cuando yo salí vino un pastor que había salido porque se le hizo guerra a la institución y vino donde mí me dijo, si tú no atacas, me dijo, tú tienes todas las cualidades para atacar a esta gente. Y si tú no lo haces, yo te voy a atacar a ti. Y yo digo, atácame a mí. Yo no salí de esta iglesia. Yo a esta iglesia le di 17 años. Ahí están mis amigos, mis hermanos. Esa es la iglesia de Cristo. Yo salí para salvar almas, no para destruir a la iglesia. Si tú quieres destruirla, destruyela tú. Pero yo no me presto para eso. Persígueme, haz lo que tú quieras conmigo. Amados, yo soy como aquella viejita en la guerra civil en tiempos de Abraham Lincoln, cuando el norte y el sur peleaban. Que la viejita se metió en medio de la guerra. Estaba de parte de los que querían mantener la unión con una bandera en el campo de batalla. Entonces vino un soldado y la vio y se le tiró encima, la tiró en el piso. Le dijo, abuela, ¿qué hace usted sin fusil y sin nada? ¿Qué hace usted aquí para que la maten? ¿Qué hace usted levantando la bandera? Dice, no, lo único que yo hago es levantar la bandera para que sepan nada más de parte de quién yo estoy. Pues yo levanto la bandera de la cruz. El mundo tiene que saber de parte de quién yo estoy. Yo no puedo estar en contra del pueblo de Dios, porque el que está en contra del pueblo de Dios está en contra de Dios.
Aunque los hermanos se levanten contra mí, aunque me hagan guerra, son mis hermanos. Aunque ellos no crean que yo lo soy, lo son. Yo tengo que saber de parte de quién yo estoy, en qué yo ejército estoy, para no dispararle a los míos. Amén. No es suficiente guardarme del mal para preservarme yo de esta perversa generación, sino que yo tengo que contribuir protegiendo a los santos de Dios para que lo de Dios sea guardado. Muchos tropezarán entonces, dice el 10, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Tropiezo, escándalo, traición, división entre los hermanos. Eso contribuye a la extinción. Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es decir, falsos maestros y falsos profetas. Hay muchos en el internet. Muchos falsos profetas. Y los tontos van a ver lo que dicen. ¿Cuántos falsos maestros? No tengo el tiempo. Pero ellos contribuyen a la extinción. Versículo 12. Dice, escuchen. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El aumento de la maldad enfría la piedad. Dígalo conmigo. El aumento de la maldad enfría la piedad. La gente que ha dejado la fe, al ver a todos estos líderes engañando a la iglesia, sacándole el dinero, haciendo imperios religiosos, colonizando a la iglesia, tirando el manto de Drácula. Y ellos le dicen, yo te doy la cobertura, yo voy a ser tu líder. Entonces hacen como, mándame los diezmos. Tú me mandas los diezmos. Hace unos años fueron a Puerto Rico un montón de apóstoles de Estados Unidos a reclutar las iglesias. Y tenían una lista de requisitos. Ustedes quieren, y le ofrecían el apostolado. Decía, si usted paga tanto y los diezmos así, usted pasa a este nivel de apostolado. O sea, de sujeción. O sea, le damos le damos este servicio. Es increíble, amados. Increíble. Así está la iglesia. Cuando la gente se entrega ciegamente a seguir algo, a sus líderes, después se saben que los líderes lo estaban engañando, que eran adúlteros, ladrones, mentirosos, engañadores y vividores. ¿Qué hace la gente? Deja la fe. Deja la fe. Hay cosas que no se pueden decir, amados, porque no edifica decirla, pero da mucha pena, mucha pena. El apóstol Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, y habla de los hombres de los postreros días, muchos apostatarán de la fe, se entregarán seguirán doctrinas de demonios, en fin, tantas cosas. Han oído el texto, van a poner el Salmo 11.3, que es muy conocido, el Salmo 11.3. ¿Qué dice el Salmo 11.3? Y si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Una tremenda pregunta. Los fundamentos están constantemente siendo debilitados y derribados. ¿Qué va a hacer el justo si los pies del justo están sobre los fundamentos de la palabra y se le están quitando el fundamento? ¿Qué será de los justos? ¿Recuerdan la pregunta de Jesús? Lucas 18:8. Miren lo que dice. Yo lo puedo decir con mis palabras, ustedes conocen el texto. Os digo que pronto les dará justicia. Está en el contexto del juez que no quiso hacer justicia a la viuda, que le hizo justicia a la viuda porque insistió. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Saben que Jesús no estaba hablando del fin del mundo? Estaba hablando del juez injusto que no quería hacerle justicia a la viejita, a la viuda, pero que ella comenzó a insistir y para quitársela de encima le hizo justicia. En ese contexto Jesús
abruptamente cambia de tema y dice: cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. Hay un mensaje en código ahí, porque Jesús no estaba hablando del fin del mundo. Nos estaba hablando a nosotros, a los que van a vivir en los últimos días. Cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. Esa pregunta no es retórica, amados. Jesús sabe lo que va a pasar en los últimos días. Ojalá que tú que estás aquí hoy también estés mañana, pasado, hasta que Cristo venga. Pero la maldad va a destruir la piedad. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y yo quiero terminar volviendo al texto que estamos estudiando, Salmo 12, por favor. Miren cómo termina el Salmo 12. ¿Quieren proyectarlo allí? Vamos a leer el Salmo ahora, después que hemos estudiado, y van a ver la respuesta de Dios. Miren, dice aquí, vamos a leerlo rapidito. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Escuchen, mire la oración. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. David, ahora dice Dios, ahora me levantaré, dice Jehová. Ay, cuando los intercesores comiencen a adorar a Dios y a decirle: Señor, mira la opresión, oye el gemido de los que oran a ti, de los piadosos, por favor, interven, levántate, apresúrate, por amor a ellos que claman. Dice Dios: yo me levantaré y pondré en salvo al que por ellos suspira. ¿Qué dijo David? Salva, Jehová. Dice: yo me levantaré y voy a oír el ruego de los piadosos y voy a salvar, dice Dios. Y escuchen cómo lo hará: con la palabra. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como la plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y dice: tú, Jehová, escucha, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Dale un aplauso, Señor. Aleluya. Amén. 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 Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. ¿Y saben ustedes qué significa el verbo guardar ahí? Esa es la palabra hebrea shamar, que significa cercar, rodear, guardar, proteger. De ahí viene la palabra shemar, significa preservar algo. Preservar algo. Diga conmigo: tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Y si Dios oyó la oración de David a favor de los piadosos, va a escuchar a los intercesores de esta congregación. Clamemos, clamemos, no dejemos de clamar. Y el Dios de los piadosos intervendrá y nos guardará y nos preservará de esta generación. Aleluya, oremos a Dios. Padre bendito, Dios eterno, gracias por tu bendita palabra. Gracias, gracias, de gracias al Señor. Él nos guardará, Él nos guardará, Él nos guardará, Él nos preservará de esta generación. Él va a salvar. Él dice: por amor a mi nombre me levantaré, por amor a los justos que claman a mí me levantaré y los guardaré. Y yo haré que permanezcan, que sean preservados. Yo haré que queden 7,000. Yo los aislaré, yo los cuidaré, yo haré que se multipliquen, que se reproduzcan.
Ay, Señor Jehová, tú lo harás. En ti confío, en ti confiamos. Tú nos has guardado hasta aquí y tú nos llevarás hasta allá. Y cuando venga el final, tú destruirás a los malos y guardarás a lo justo para el reino de Dios. Gracias te damos. Pon el sentir tuyo, el sentir de David, de Miqueas, de Isaías y de todos los hombres tuyos, de Elías, que clamaron a ti. Guárdanos de la indiferencia. Que seamos como tú, guardadores y preservadores de la justicia, pregoneros de justicia como Noé. Gracias te damos. Gracias por oírnos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano, y le pido a Dios que te guarde de esta perversa generación. Y que también tú te unas y tú clames con el pueblo de Dios a Dios para que guarde a los piadosos de este tiempo y preserve a los justos para el día de Cristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.